Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es poeta, narradora y ensayista. Ha publicado 4 libros de poesía. Morada, donde la luna perdió su palidez, en 1988. Chambalá era un camino, en 1999. Diario de la mujer esponja, en el 2004. Y Paisaje terrestre, en el 2007. 2 libros de crónica. Okinawa, un siglo en el Perú, en el 2006, y Crónicas de Mujeres Nikkei en el 2019-2020. Además, es autora de los relatos El riachuelo de Ie y de La misteriosa metáfora de tu cuerpo. Su obra poética está incluida en antologías nacionales e internacionales y traducido a diversos idiomas. Durante 11 años fue directora cultural de la Cámara Peruana del Libro y organizó numerosas ferias de libro. En el 2019 y este año, el 2021, fue directora cultural de la Feria del Libro Zona Huancayo de la FELIZ. Actualmente se dedica a su institución, Kimochi Gestión Cultural, con el cual organiza festivales artísticos, ferias de libros y ediciones feministas. Es activista del movimiento de mujeres desde 1980 y se declara feminista, budista, ecologista y reivindicadora de la presencia asiática como embajadora de buena voluntad de Okinawa. Buenas noches, Doris. Bienvenida. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por la invitación y ojalá que contribuya en algo en tan interesante tema sobre la diversidad, ¿no?, en la escritura peruana. Y es un honor estar con ustedes, un gusto, con Judith Paredes, a quien conozco hace años, muchos años, y hemos hecho publicaciones incluso juntas. Y también a ti. Entonces saludo a toda la comunidad literaria y sobre todo la villarrealina. Gracias, pues. Y aquí Muchas estoy gracias. para lo que quieran. Gracias, el placer es nuestro. Además, estamos contando también con la presencia de la magíster Judith Paredes. Judith Paredes Morales es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciada en educación por la misma casa de estudios y licenciada en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha egresado del doctorado en literatura peruana y latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, directora del Círculo de Investigación de Literatura Latinoamericana Oswaldo Reynoso Silor y fundadora del Círculo de Creación Literaria, Universidad Desconocida. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y la Universidad Tecnológica del Perú. Ha publicado diferentes artículos sobre poesía y narrativa. El libro Sucesos de Escritura, donde analiza 2 obras de Mario Bellatín, así como en las antologías poéticas La Palabra como Arma, repensando el 8M en poesía, Voces en Encierro y Miércoles 69. Buenas noches, Judith. Bienvenida. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a Julio de Crónicas de la Diversidad por hacerme parte de todo este trabajo enorme que está desarrollando la revista, ¿no? Estamos cerrando con broche de oro, ¿no?, lo que es el módulo 3 del curso de literatura LTGB+, y precisamente quería que esta noche sea memorable, ¿no?, entrevistando a la poeta Doris Moromisato, ¿no? Y es cierto, ¿no? Ya hemos compartido espacios académicos, ¿no?, poéticos. Bueno, yo de algún modo siempre he estado conectada con tu poesía, Doris, y va a ser todo un gusto conversar contigo hoy. Quisiera empezar la entrevista leyendo un poema de Paisaje terrestre, ¿no?, que se publicó en el 2007. Es un poema que me gusta mucho porque además puedo hacer la conexión con otros poemas de tus otros poemarios, ¿no? El crepúsculo durará un instante. El crepúsculo durará un instante. Perdón, el crepúsculo durará solo un instante.
las rojas volutas en las nubes perderán su encanto, el amarillo se volverá ceniza, solo yo soy eterna, en mí nace y muere cuando nombro el universo. Soy una cáscara poblada de furia, de risa, pero una cáscara, no más. Solo yo soy eterna y sin embargo muero. Es cuestión de tiempo, pronostican. Mi rutina elemental no precisa siquiera de esta palabra. La rueda seguirá girando sin mí. La palabra crepúsculo es tan extensa y sin embargo dura solo un instante en mi boca. ¿Qué fui en estas tierras? Lima es una nave. A bordo sobrevivimos con la palabra vida y respiramos el mismo aire. Mi corazón late como todos los días, el corazón de quien me amó, de quien me jura amor eterno, también palpita en algún rincón de esta nave. No la puedo ver, pero es la misma sangre, el mismo ir y volver por arterias y venas, por las mismas calles. ¿Por qué las hojas se desprenden? ¿Por qué abandonan la rama? ¿Por qué caen abatidas en la tierra? Ah, qué desperdicio, la suerte ya estaba echada. De pequeña nada encajaba en el mundo, no era como el rompecabezas, todas las piezas tenían un lugar en el tablero, pero no todas teníamos un lugar en esta vida. Es cuestión de tiempo, pronostica. El crepúsculo durará solo un instante más, ojalá uno más. Enorme, enorme poema. Siempre me emociona leer ese poema. ¿Por qué lo menciono? Porque me remite a tu segundo poemario, ¿no? Chambala era un camino, ¿no? Del 99. Para ti, Doris, ¿qué es Chambala, ¿no? De algún modo existe, pero también al menos para una gran cantidad, Chambala pasa por los ojos de Doris Moromisato, ¿no? Al menos la primera visión que yo tuve de ese espacio, ¿no? Que está lejos, ¿no? De Lima, del centro, es a partir de tus ojos, ¿no? De algún modo yo lo conecto con la familia, ¿no? Con la niñez, ¿no? Pero también con la melancolía. Pero quisiera saber qué es para ti, ¿no? Bien, bueno, Chambala está cerca de Lima, ¿no? O sea, está lejos, en la zona rural, pero más que un lugar geográfico, es un espacio que se convirtió en un espacio emocional ya, más que un espacio geográfico, un espacio emocional y sentimental, ¿no? Es, para mí, para quien enuncia estos poemas, es un es el lugar donde me ubico para recepcionar la realidad, la vida y devolverla, ¿no? Desde mi punto de vista, como hija de inmigrantes que no hablaban español, como mujer, hija de 10 hermanos que me antecedieron, y que tuvo una generación distinta a mis otras hermanos y hermanas. Entonces, como mujer, también rebelde, que rompió con un destino, ¿no? El destino de una hija de japoneses ya tenía un destino escrito de casarse, reproducirse, etc. Entonces, Chambala viene a ser todo ese espacio y también de una nación, es la nación okinawense, ¿no? La nación de Okinawa. Eso, la presencia okinawense es la mayoría de inmigración japonesa en el Perú y también somos una nación, una de las 4 naciones protegidas en Japón. Somos una de las 4 minorías que hay en Japón, que es protegida por Naciones Unidas, y porque fue invadida por Japón, por el Imperio japonés a fines del siglo XIX. Entonces, ese grupo en verdad, no solamente fue una migración económica, sino una migración también política, ideológica, cultural, porque trajeron a Okinawa a Perú, como lo llevaron también a Bolivia, Argentina, ¿no? Entonces, somos descendientes de un reino que se llamaba Ryukyu. Entonces, también eso está en Chambala. Chambala
es para mí lo que viene a ser, me imagino, Yonapataufa para Faulkner, o Comala para Rulfo, ¿no? Con su Pedro Páramo. En fin, ¿no? Siempre las personas encontramos un Laredo, viene a ser el Laredo también de José Watanabe, ¿no? Entonces, el Arequipa de Reynoso, en fin. Y eso significa Chambala, es un lugar que siempre me nutre y que siempre lo va a seguir haciendo. Es muy difícil desligarse porque, como decía, y siempre lo repito, decía Ernesto Sábato, ¿no? La infancia patria es la infancia de uno o de una, ¿no? Entonces, una construye su poética también a partir de esas primeras vivencias, de esas primeras inocencias, si se puede decir de esa manera, ¿no? Ujú. Eh, pero también, también digamos, al menos a mí, la parte donde me conecté con ese poemario fue con el tema de la muerte, ¿no? Me sentí identificada enormemente con los poemas que tenían que ver eh, con la pérdida, ¿no? Que también es una primera vez que, ¿no?, también ocurre. Eh, el poema Chambala, ¿no? Precisamente, eh, hay un verso que me sigue sonando una y otra vez, que me parece muy potente, ¿no? Que es cuando la muerte, estoy parafraseando, ¿no? La muerte me mordió el tobillo, ¿no? Algo así. Eh, que Ujú. pensar, ¿no? Bueno, ya en el poeta universal, ¿no? Vallejo, ¿no? Cuando le canta o compone el poema a su hermano Miguel, ¿no? Ujú. Esa parte de Chambala me pareció sumamente interesante porque de algún modo, eh, tocando este tema, ¿no?, de la universalidad, ¿no?, la muerte de algún modo también nos representa, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora que estamos viviendo, ¿no?, en una Sí. Y yo pandemia. quisiera agregarte algo. Tienes toda la razón, ¿no? La presencia de la muerte. Yo creo que las personas que se dedican al arte, a la creatividad, justamente lo hacen como una manera de poder enfrentarse a este destino final que nos, que nos espera a todas las personas, que es la muerte, y buscamos dejar algo o trascender, ¿no? Rebasarnos a nosotras mismas a través de un acto creativo. En el caso de mi persona, la muerte ha estado presente desde chiquita, porque yo soy hija de un papá que tenía 56 años cuando yo nací y de una mamá que tenía 44. Entonces, en la medida que yo iba creciendo, yo sabía que iba a perder a mi papá y a mi mamá. Entonces, a los 6, 7, a los 8 años yo me acuerdo que decidí recordarlo todo, como plantea Kenzaburo Oe, por ejemplo, recordarlo todo para poder sobrevivir, ¿no? Y para poder retenerlos y retenerlas a estas personas que yo sabía que iban a morir porque ya eran ancianas. Y eso me marcó, pues, y luego a los 9 años yo pierdo a un hermano que tenía 15 años y muere de un cáncer, ¿no? Que era muy extraño, un cáncer en 1971, eran los primeros casos de muerte por cáncer, pero era una agonía terrible y ver a mi papá y mi mamá, en fin. Entonces, toda esta vivencia ha estado signada por muerte, por pérdidas. Y justamente yo creo que eso marca a la hora de escribir, ¿no? Y lo pongo como metáfora, ¿no? Que la muerte me mordió un tobillo, ¿no? Y estoy buscando la boca que torció mi mágico destino, dice, ¿no? Y el tercer poemario, no, el segundo poemario, que se llama Chambala era un camino, justamente es un libro de luto, de fin de luto, porque cuando yo publico el primer libro, en el cual está ese poema que tú mencionas, fue en el año 1988. Y justo en 1988 se murió mi mamá. Para mí fue como que perdí la conexión con el mundo, no entendía por qué existía, perdí el cordón umbilical con la existencia, ¿no? Y tiene que pasar 11 años para que publique otro libro, cuando yo ya le había llorado, porque como buena japonesa o hija japoneses, no le lloré ni una gota de lágrima ese día en que murió,
porque tenía que mostrarme entera, ¿no? Estoica, porque así nos enseñan. Y, pero yo ahora lamento no haberla llorado, porque debí llorarla ese día, porque me dediqué 11 años a llorarla todos los días de mi vida, y cuando termino de llorarla, publico Chambala era un camino, que por eso tiene un tono así más de renuncia, de aceptación ya de la muerte de mi padre, mi madre, etc. Pero tienes razón, la muerte es un tema súper universal, y yo creo que es más bien la que marca a las personas que se van a dedicar al arte. Uh-huh. A propósito de eso de la escritura, ¿no? Posterior, digamos, de algún hecho, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo poético al respecto? O sea, ¿tú crees que se necesita de ese espacio, ¿no? Para crear, ¿no? Por ejemplo, que tenga que ver con el amor, el dolor, ¿no? La muerte, ¿no? ¿Necesitas de ese espacio para representar esos sentimientos o crees que también se puede hacer en el momento o no es fructífero? Bueno, yo actualmente ya casi no escribo, hace 13 años que no publico un libro, ¿no? 13, 14 años, ¿no? Desde 2007. Sí, Y fíjate que el último libro que presenté fue Paisaje Terrestre y lo presenté en el río Amazonas y con Ernesto Cardenal, que había ido de visita a Iquitos, ¿no? Tuve el honor de conocerlo, comer pescadito en los ambulantes en Iquitos, fue muy interesante, una persona tan sencilla, tan vital. Pero cuando escribía, y a veces escribo, yo la verdad soy una persona que solamente publicó 4 libros en muchos años, décadas de labor poética, ¿no? Porque yo trabajo mucho un poema. Mira, yo tengo un poema, te cuento, yo tengo un poema sobre el afilador de cuchillos, que estoy escribiéndolo hace ya como 10 años. Le sigo cambiando un verso, etcétera. Tengo uno de una hormiga que un personaje de la época medieval ve en una grieta y lo estoy escribiendo hace años, ¿no? Pero así. Pero cuando escribía, y escribía en Chambala, escribía siempre al atardecer. Yo no podía escribir a otra hora que no sea el atardecer. Y tiene sentido. En mi casa de la chacra, porque era chacra, no había luz, vivíamos con velas. O sea, tuvo que pasar muchos años para que tuviéramos un generador de luz o llegar a la luz eléctrica a Chambala. Entonces vivíamos con lamparines, con Petromax, con velas. Y yo lo que hacía era escribir poesía viendo cómo moría el día y tenía que atrapar la última luz, el último brillo del día para poder terminar un verso, y lo terminaba pero en penumbra, ¿no? Pero era la lucha contra la oscuridad, contra la adversidad, ¿no? Esa era mi sensación a la hora de escribir, y creo que se nota en mi poesía que hay algo dramático, hasta trágico, a la hora de construir cada verso. Y yo pienso que un poema es la construcción de cada verso. Cada verso se debe sostener por sí solo, ¿no? Y si se le junta con una economía de verso, es mejor, ¿no? Tiene que salir un producto, no, porque no es un producto, ¿no? Algo que inventas, pero que tenga su propio peso, su propio sonido, su propia temperatura. En cuanto a tu pregunta, yo creo que nadie que sea feliz, nadie que esté bien en la vida, va a escribir poesía, jamás, jamás, porque quien está bien tiene que vivir. Yo pienso que el mundo se divide entre los que viven, entre las personas que viven y las personas que miramos cómo otros viven, pero también vivimos, ¿no? Eso es cierto. Como decía Blanca Varela en un poema en Pobres Matemáticas, me encanta el poema de Pobres Matemáticas, que dice que algunos viven y otros pensamos como otros viven, ¿no? Entonces, yo pienso que la poesía no la escribe una persona feliz. Es más, no debería escribirla porque realmente le sale un poema horrible. Todos esos poemas de elogio, de felicidad, de pleitesía, son horrendos, son por encargo, ¿no? La patria, la madre, etcétera. No, porque en primer lugar nadie debe escribir lo que no debe escribir, lo que no le sale, ¿no? No es una tarea, la gente no tiene que escribir, no está obligada ni siquiera a escribirla y menos a publicarla.
Entonces, claro que yo pienso que el mundo sería mejor si todo el mundo escribiera poesía, pero no necesita publicarla, pues. Hay gente que ya piensa en publicar antes de escribir el poema, ¿no? Y esa es mi percepción de la poesía. Y por eso yo pienso que la poesía no se puede adquirir. El escribir poesía no se puede aprender. La poesía ya viene con el paquete, el combo viene completo. Viene una chiquita trágica o en un chiquito trágico que le tocó vivir en una época que no quería, en un medio social que no quería, en una raza que no quería, o sea, contra todo determinismo, ¿no? La poesía va contra todos los determinismos, físico, sexual, económico, geográfico. Y justamente es la rebeldía íntima, ¿no? El acto calladito es para mí, no sé si para los demás, era tan vergonzoso escribir poesía, era demasiado, era una radiografía de la intimidad, del alma, y por eso una lo escondía, lo escondía, lo escondía. Yo no tenía problemas porque en mi casa no hablaban español. Mi mamá siempre venía a verme y no sabía qué estaba haciendo. Pensaba que yo estaba estudiando Derecho, ¿no? Estudiando mis códigos. Y no me preguntaba, pues entonces, aunque sí supo que escribía poesía y le hubiera gustado leerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, mi mamá no leyó ni un poema mío porque no sabía leer español, fíjate. Entonces, esa también es la gran tristeza que yo tengo de no haberle leído a mi mamá, así como ella me contaba a mí las canciones de su infancia de Okinawa, yo haberle leído mis poemas y explicárselo, ¿no? Porque ella no dominaba el español. Pero así, esa es mi percepción, si quieres, mi arte poética, ¿no? Cómo concibo la poesía. Muy interesante, Aris. A propósito de lo que decías de la presencia de la madre, ¿no? Pienso en tu poemario del 2004, Diario de la Mujer Esponja, ¿no? Eh, Hay una fuerte conexión ahí, ¿no? Con la figura materna, porque de algún modo también tiene que ver con una muestra de un deseo lesbiano, ¿no? Presente también en ese poemario. Y que me remite también a lo que decías, ¿no? Que te he escuchado o leído en varias entrevistas acerca de la marginalidad, ¿no? Presente en tu creación, ¿no? Sobre todo esta marginalidad que tiene que ver con lo sexual, ¿no? Pero a mí me parece bien interesante, ¿no? Que ya desde el 88, ¿no? Cuando sale tu primer poemario, eh, las metáforas, ¿no? Que tú planteas una y otra vez con la cuestión sexual, de algún modo son bastante claras, ¿no? Para la época, ¿no? Y por lo tanto funcionan, ¿no? Funcionan como una representación. Eh, no deja de ser poesía, al contrario, ¿no? Tiene una carga estética muy, muy elevada, pero a su vez eh, yo percibo que, ¿no? Cualquier mujer, ¿no? Que haya leído, lea o leerá, ¿no? Esos poemas, eh, tendrá una identificación, ¿no? Y esa identificación quizá tiene que ver con lo que decías, ¿no? Acerca de la marginalidad, ¿no? Con el hecho de ser mujer, de ahí, ¿no? Con la conexión con la madre, eh, que he notado, ¿no? En este poemario del Diario de la Mujer, es, ¿no? Ponja, ¿no? Ujú. Que utilizas, ¿no? La cuestión de la identidad ahí, ¿no? Sí, para darte unos datos, ¿no? Sobre estos libros o estos poemas en la década del 80. Fíjate que en la década del 80 surge, no surge, el foco, el reflector se fija en la escritura de las mujeres. Y comienza a haber una serie de prejuicios, de cliché, ¿no? De que la poesía erótica y, por ejemplo, poetas como Magdalena Chocano no tenía nada de erótico, en fin, ¿no? En fin, o hablar del cuerpo, había poetas que no hablaban para nada del cuerpo. Pero yo creo que había una diferencia entre la poesía, si se quiere, que está,
que se escribía en aquel entonces, que era una poesía heterosexual y se notaba en la segunda persona. Fíjate, la forma, y si tú se fijas, no solo en la década del 80, sino en toda la poesía, se apela mucho a la segunda persona para referirse al hecho de que su deseo, su objeto de deseo es otro sexo, el otro sexo, ¿no? O sea, se construyen, como decía Lacan, a sí misma a través de la referencia del otro, ¿no? Que viene a ser un hombre en este caso. Una mujer que habla y le dice, tú que me llamaste, bla, miraste mi cuerpo, tocaste mi cuerpo, etc. En el caso del poema, sobre todo un poema, o dos, o tres que hay ahí en el primer libro, Morado, donde la luna perdió su palidez, en el primer libro, está planteado con primera persona, ¿no? Eh, a veces, claro, por ejemplo, como Carmen Ollé, ¿no? Que habla en primera persona en Noche de Adrenalina, ¿no? Y se va construyendo su propio cuerpo mencionando su propia existencia. En el caso del poema de mi autoría, está en primera persona y es, si se quiere, gozoso. Se celebra el cuerpo de una, ¿no? No hay una amargura, más bien hay una forma de enunciado, de orgullo, si se quiere, de un cuerpo y de acercarse a un cuerpo, pero lo que yo hago es, debido a las circunstancias de la época, no se podía decir las cosas con nombre propio, ni mencionar el objeto del deseo, ni el deseo, ni del amoroso. Entonces, justamente eso invitaba a que tuviéramos mayor cuidado con el lenguaje. Justamente para no delatar, tuvimos que buscar nuevas formas de enunciar, ¿no? Y una de las formas era el espejo, por ejemplo, ¿no? Porque un cuerpo similar a un, etcétera, ¿no? O el hecho del recorrido del propio cuerpo. Yo creo que eso lo hizo poético, como tú mencionas, ¿no? Que tiene una alta carga poética y no de apología a un tema, no, esas cosas a mí no me gustan, ni de un pronunciamiento, etcétera, sino eso hizo que muchas poetas tuvieran, y muchos poetas como Jaime Gil de Viedma o Luis Cernuda, etcétera, ¿no? Tuvieran una búsqueda del lenguaje que no decayera, que no terminara reducida a un aspecto primario, denunciado o de proclama, ¿no? Sino buscar la literatura en todo este asunto del deseo y del amor, digámoslo así. Pero esos fueron los retos, creo, y eso he buscado toda mi vida, que siempre lo que debe, como ahora está famosa la frase de Diego Armando Maradona, la pelota se respeta, que lo ha usado ahora un candidato xenofóbico que dice la casa se respeta, yo puedo decir que la poesía se respeta, ¿no? Entonces, sea el tema que tú quieras tocar o enfocar o alguna manifestación de ti misma que quieras compartir y universalizarla, se tiene que respetar la poesía al final. Y es lo que yo llamo, lo que a mí me gusta llamarlo como pudor poético. Yo pienso que la literatura, la poesía peruana tiene lo que se llama, lo que yo llamo pudor poético. Por eso escribimos buena poesía en el Perú y también lo tiene Chile. Nos da vergüenza repetir a otro, a otra, nos da vergüenza repetirnos a nosotras mismas. Entonces, tenemos mucho pudor, mucho respeto por el verso, por la poesía y claro, la mínima es Vallejo, ¿no? Ya con esa mínima no se salva nadie. Si Un respeto por la mínimamente no te tradición. pareces a Vallejo, mejor no escribas, así, ¿no? Ese es el planteamiento, pienso, clandestino,
en silencio que hemos mantenido en la poesía peruana, hombres y mujeres, y por eso yo pienso que la poesía peruana es de alta calidad, porque quien no escriba mínimamente como Vallejo, no, por favor, que guarde su poema en el cajón o se dedique a la gastronomía, etcétera, ¿no? En fin. No Sí. lo digo por nadie, pero cuidado, por ahí dicen que alguien cocina rico y escribe poesía y yo le estoy diciendo algo en segunda intención, no. Bueno, esa es esa fue una Claro. experiencia que vivimos en los años 80, ¿no? Y creo que es interesante. Algún día se va a escribir sobre lo que pasó de verdad en los 80, ¿no? Pero escrita por nosotras mismas, ¿no? Y no por un grupo, ¿ah? Porque en los 80 también hubieron grupos de poetas que hablan sobre su propio grupo, ¿no? Hay que dar una visión más general, ¿no? Hace tiempo estamos preparando un libro, Diana Miloslavich y yo, sobre la poesía de los 80, de los 90, de todas las mujeres que publicaron, pero nada, se fue quedando pendiente, ¿no? En fin. Mm, Quiero no, hacer un paréntesis, perdón. Quiero indicarle al público que puede dejar sus preguntas en los comentarios del Facebook Live para que puedan ser respondidas aquí mismo. Gracias. sí, no, sí, urge un libro ese, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque de algún modo los 80 es un hito, ¿no? De un cambio en la escritura de mujeres, ¿no? Y yo creo que sí, sí es indispensable ese libro. Porque además hay que conectarlo con la circunstancia política. Recuerda que fue la vuelta a la democracia, 12 años de dictadura militar. Sí, Era lo mismo o similar que lo que sucedió en España con el destape español cuando murió el dictador Franco. Y toda España se destapa, ¿no? Se destapa de cuerpo y se destapa de literatura, etcétera. Y también sucedió eso con el Perú, ¿no? En esta situación del año 80, la vuelta a la democracia, las elecciones, las mujeres comienzan siempre han escrito, no es que recién escriban, ¿no? Sino que el reflector comenzó a apuntarlas a ellas, ¿no? Entonces sí, sí, urge un libro, y eso tenemos que hacerlo las escritoras feministas, ¿no? Porque tiene que ver con el poder, la noción de poder y de escritura, ¿no? Si lo desconectamos del hecho del poder, el de poder enunciar, el poder eh, ya no representarnos, sino de la identidad, tiene que pasar por ahí, por el hecho de darle un contexto, ¿no? Y también un análisis textual, ¿no? Que es muy interesante porque es de alta calidad la poesía que se hizo en la década del 70, ¿no? sí. A propósito de eso, del contexto, he notado tanto en tu poesía como en tu narrativa la presencia, ¿no? De algún modo del marco, ¿no? Contextual que agrega, ¿no? Una serie de significados, ¿no? Al tema primordial. Bueno, en narrativa sí es mucho más notorio eso, ¿no? Pero también está en poesía. Pero, por ejemplo, tu cuento, ¿no? La misteriosa metáfora de tu cuerpo, ¿no? Que me pareció formidable cómo engarzas, ¿no? Una cuestión privada con una cuestión pública, ¿no? La cuestión sexual con una cuestión social, ¿no? Eh, y también narrativa y poesía, porque las partes, ¿no? De los escritos de esta chica, ¿no? Eh, que es una de las protagonistas, que es la escritora, ¿no? Que está escribiendo de forma encubierta, ¿no? Que no quiere que nadie sepa, ¿no? De sus cuadernos, de sus escritos, pero de pronto eh, va y en una exposición de biología, me parece, saca ese escrito, ¿no? Y me pareció también formidable eso porque me parece como que funcionara como un metatexto, ¿no? Como si hablara también de tu propia escritura, ¿no? También de tu forma de entender la poesía, porque he notado muchas de tus metáforas vienen a partir del discurso biológico, ¿no? Utilizas los nombres de las plantas, de las flores, ¿no? Eh,
y que de algún modo remiten también, ¿no? A este personaje. Pero ¿qué está sucediendo, no? A ellos está ocurriendo una huelga, ¿no? De maestros, donde los maestros son, eh, no, de algún modo se enfrentan a una cuestión bien peligrosa, ¿no? La niña también está en su propia batalla, ¿no? Que me pareció formidable. Ese, ese cuento, La misteriosa metáfora de tu cuerpo, yo he publicado solo 2 cuentos, La misteriosa metáfora de tu cuerpo, que es ese, y uno anterior, en que quedé mención honrosa en el premio Flora Tristán, y que el jurado fue Blanca Varela, Ana María Gasolo también, y otras 2 jurados más. Pero yo sé que mi cuento, El Riachuelo de IE, por ejemplo, el primer cuento que escribo en mi vida no es sobre Perú, sino sobre Okinawa, porque yo era una niña que creció en una burbuja. O sea, vivía en el Perú, pero nosotras, por ejemplo, en el colegio nos recogía un bus a todos los japoneses, como en las películas, nos llevaba al colegio como en un tubo, salíamos del colegio y nos devolvía. Y nosotros no nos podíamos sentar con otra raza. Era un colegio de peruanas, pero nosotros teníamos que sentarnos con las mismas japonesas, en la misma carpeta. Y no hablábamos nada porque no sabíamos hablar bien español y era mezclado, ¿no? Ahora mismo yo hablo muy mal el español, fíjate. Yo escribo mejor que lo que hablo, ¿no? Porque hablo cortadito como japonés. Todavía se me ha quedado. Y entonces toda esa época era así, salir de una burbuja, entrar a una realidad y volver a la burbuja, hasta que entro a San Marcos. Entonces San Marcos, y ahí se me destapa el mundo, ¿no? Y comienzo a ser peruana de verdad. Pero en este caso, el cuento, perdón, hablaba del Riachuelo de IE, yo sé que no ganó porque no era muy peruano, así me dijeron en mi cara que no ganó el concurso porque no era muy peruano. Y en esa época justo estaba postulando Alberto Fujimori y había un antijaponismo y había una necesidad, como me imagino en la invasión española a América, necesitaban crear santos y santas, ¿no? En este momento de lucha contra la corrupción, contra Fujimori, necesitaban afianzar lo peruano, ¿no? Y no realzar mucho esto japonés. Y me dijeron en mi cara que no ganaba porque era muy, muy japonés. No era muy peruano. Que no me dijeron que era japonés, sino muy peruano. Pero no importa, porque ni siquiera se trataba de Japón, se trataba de Okinawa, que fue sometida por Japón, ¿no? En fin, lo chistoso es que yo he creado una historia totalmente confundida, porque yo pensaba que Okinawa era así como Lima, y no, Okinawa es totalmente distinta. Ahora que fui, el año 2006, es totalmente verde, llueve mucho, etcétera. Y mi historia se trata de sequías, de desiertos. Sí. Pero en la misteriosa metáfora de tu cuerpo tiene que ver en la época de 1978 y 1979, las gloriosas huelgas del SUTEP. Y justamente, como tú narras ahí, se escuchan toda la represión que sufrieron los maestros y las maestras, ¿no? Y en medio de eso, la chiquita está escribiendo en su tarea de biología. Para escribir y meterme en el personaje, tuve que leer 8 libros de biología. Fíjate. Ahí no hay ni una sola especie de flora y fauna que esté equivocada. Todo tiene que ver con el bosque húmedo subtropical. No hay ni un error. Pero para eso investigué e hice una lista de cada especie, etcétera, y engarcé la historia. Sobre el metatexto, ese es un detalle que yo no puedo eludir. Todo lo que yo escribo, y ahora no sé si te fijaste en la misteriosa metáfora, perdón, en Diario de la Mujer Esponja, hay muchos poemas que tienen doble discurso. No sé qué tengo en la cabeza que no puedo escribir linealmente. Yo no puedo hacer una cosa, muchas de mis amistades saben que estoy escribiendo una novela hace años, hace como 20 años, y hay 3 discursos, ¿no? Me es muy difícil hacer un solo planteamiento. Yo tengo que, porque yo pienso que la vida es así, es una interferencia de voces, es coral, ¿no?
Y además esta novela que estoy escribiendo es muy budista, ¿no? Es un camino a la purificación. Es el viaje hacia el desprendimiento, hacia la purificación. Entonces, yo pienso que hay que dar cabida a esos ríos, a esas voces que fluyen, ¿no? Y eso es lo que sucede en la misteriosa metáfora de tu cuerpo. Y como tú dices, es un trabajo de biología, pero es una gota de lluvia que va recorriendo una bromeliácea. Pero Exacto. ahí viene el juego también, y que ya hablamos de la diversidad, ¿no? Al no poder enunciar el objeto amoroso o el ser amoroso, recurrimos a figuras como lo femenino de la gota con lo femenino de la bromeliácea, que es una plantita y que la recorre, ¿no? Y le va declarando el amor y el deseo en la medida en que va avanzando. Entonces, pienso que el hecho de la adversidad personal puede ser un motor o puede servir muchísimo para la búsqueda de lenguajes y de estilo, que es lo que funcionó, creo, en mí, ¿no? Y funciona en muchas personas. Y justamente yo creo que la obra poética o la obra literaria de una persona, la obra artística, es la suma o el resultado de su búsqueda de lenguaje y su lucha contra la adversidad de no poder enunciar algunos aspectos, que también sufrió Clarice Lispector cuando quería nombrar algo, o Blanca Varela, que tenía que luchar contra el silencio, en fin, ¿no? Yo pienso que, no es, que es muy buena la diversidad y que a veces la mordaza, en el caso del arte, ha servido muchísimo, porque nos ha hecho buscar es como una enfermedad en el cuerpo o un mal, o algo que surge y que busca su propio camino, ¿no? No sigue el curso del río, sino que abre otros riachuelos, y yo pienso que quienes escribimos hemos buscado riachuelos, y esos riachuelos es lo que se llama estilo, es lo que se llama la marca de quien escribe, ¿no? Porque quien se sube sobre lo que ya hay, se nota, pues, se nota, ¿no? Y han pasado cuántos años, fíjate, tú me estás hablando de un libro de 1988 y tú, mira, así como tú lo dices, Judith, es increíble, ¿ves cómo sí queda la obra? Por eso vale la pena escribir, por eso vale la pena trabajar un poema y publicarlo cuando ya está listo, ¿no? Solo así, con respeto, como algo sagrado, solo así debe ser concebida la obra de arte o la poesía, ¿no? Para mí la materialización es esta noche que me estás mencionando cada uno de los versos, ¿no? Increíble, y gracias más bien por dedicarle tiempo. Gracias, tía. Daniel, ¿una pregunta? Sí, Ujú. pero creo que las preguntas de los participantes para el final, me parece. ¿Está bien? Está bien. Ya, Sí, perfecto. quería hacer una pregunta de mi parte. Adelante. Sabemos que Doris es mencionada en el libro de Lucía Solís sobre su ser. Y ¿qué le parece si nos podría contar un poco sobre cómo fueron esos años de universidad con su ser? Ah, ¿en qué libro de Susel? El librito que publicó hace años. El libro de, no, el libro de Lucía Solís, que habla sobre su ser. Ah, ¿que habla sobre quién? No te entendí bien. Su ser. Ah, ¿cuál ha sido mi amistad con Susel? Claro, si nos podría hablar De un poco Susel sobre su Paredes. vida universitaria. ¿Te refieres a Susel Paredes? Sí, claro, Susel Paredes. Ah, ya, no, es que Susel, Dios mío, parece una cantante. Bueno, fue una amistad muy linda, muy simpática, muy graciosa. ¿Por qué? Con todas las características que tiene Susel, pues. Pero ella es 2 o 3 promociones más joven que la mía y nos juntamos un grupo. Yo recuerdo que fue Sonia Delgado también, la hija de Washington Delgado, Ninel Senmache, una amiga, Patricia Otoya y Curijara, Ninel, Susel Paredes, y formamos un grupo de fútbol, de fulbito, porque había una competencia en San Marcos y así nos hicimos amigas. Así como los hombres hacen amistades con las pichangas, nosotros también hicimos amistad en las pichangas. Y formamos el equipo Las Últimas Vírgenes de San Marcos, ¿no? Entonces era chistoso porque
porque en plena competencia, en el gimnasio grandazo que tiene San Marcos, ¿no? Con altavoces, ¿no? Anunciaban, y ahora el partido entre la promoción 85D versus las últimas vírgenes de San Marcos, ¿no? Entonces era como muy irreverente, ¿no? San Marcos que es tan formal, siempre ha sido tan formal y éramos como lo diferente, ¿no? Y siempre conversábamos mucho, Susel era muy popular, estaba filmando Carmín en aquel entonces, por eso no sé qué año, ya no me acuerdo bien, pero ella estaba realizando la telenovela Carmín, que se volvió pues un bestseller de las telenovelas, ¿no? Y bien, después ya nos separamos físicamente y ella al final terminó siendo una defensora de los derechos humanos, pues, y dejó el teatro, ¿no? Me pareció extraño. Y ahora ha entrado a su nueva faceta de política, pero todas las etapas de su vida ha tenido la característica que ella siempre ha tenido, ¿no? La sinceridad, la honestidad, y más bien es demasiado espontánea. En un mundo de, como dicen ahora, de lagartos, él es demasiado pajarito, demasiado prístina, limpia, para estos avatares políticos, ¿no? Después aprenderá, pero creo que también está enseñando a ser, como muchos otros políticos y políticas, una nueva forma de hacer política, ¿no? Más sincera, más honesta, pero no como discurso que se llena la boca de honrados, honestos, sino que de verdad la calidad de las personas hace que su quehacer político también se caracterice por eso, ¿no? Y Susel es así, pues. Eso es lo que te puedo decir de Susel. Gracias. Ah, algo que estabas diciendo, ¿no? Y cómo uniste los dos cuentos, ¿no? La misteriosa metáfora de tu cuerpo y el riachuelo de Ie, me pareció muy hermoso, ¿no? Lo de la escritura, ¿no? Como un riachuelo, ¿no? Hacer nuestros propios surcos, como, ¿no? Y esta este personaje me pareció también interesante, ¿no? Y como dices, está representando otro espacio, pero sin embargo, a mí me parece que también representa, ¿no? Al ser humano, ¿no? Y a las mujeres, ¿no? En general. Eh, ¿Por qué? Porque ella, eh, digamos, forma, ¿no? Y lo dice, hay un momento en el cuento en que dice que los mitos envejecen, ¿no? Cuando se encuentra con el mito de este hombre terrible, ¿no? Que espantaba la niebla, ¿no? Y precisamente estaba produciendo sequía, pero se encuentra con un hombre viejo, ¿no? Entonces, me parece que el cuento funciona por ahí, ¿no? La mujer, ¿no? Forma un nuevo mito, ¿no? Forma su propio riachuelo, ¿no? Que en este caso tiene que ver con la sangre, ¿no? Que me pareció la metáfora muy lograda porque se trata precisamente, ¿no? De una mujer, ¿no? Pero ¿de dónde viene la sangre? Viene de su lengua, ¿no? De la escritura, Así de es. la Qué posibilidad de hablar, interesante, mira que yo no me había dado cuenta, mira, qué buena analista literaria eres. Destejes, está muy bien, ¿no? La crítica es destejer, ¿no? Si me permites agregar algo o quieres ¿no? preguntarme algo. No, solo me parecía apropiado este comentario ahora, ¿no? Con lo del riachuelo, ¿no? Que uniste la idea de crear, ¿no? Nuevos surcos, ¿no? Que eso es precisamente, yo creo que la buena poesía, ¿no? La buena literatura, ¿no? La que pretende, ¿no? Reescribir, buscar otro lenguaje, como decías hace un momento, ¿no? Uh-huh. Te quería mencionar, ¿no? De este cuento, El riachuelo de Ie, como dije, es una fábula, juvenil, si se quiere, de esta chiquita que sube las montañas para ir a ver por qué se secaron los manantiales de allá arriba en las montañas del pueblo, ¿no?
y le dijeron que, y además esa sequía hacía que se sucediera el éxodo de los pobladores, de las pobladoras que se fueran del pueblo. Y ella se sobrepone a la inercia y a la indiferencia de los pobladores, de las pobladoras que no quieren luchar contra esa adversidad, y ella se ofrece para ir a ver qué hay ahí arriba. Pero como te dije, ¿no? Yo vengo de Lima, nací en Lima, entonces para nosotras y nosotros el agua viene de los Andes. Entonces yo pensaba que Okinawa también tenía montañas y el agua venía de su montaña, pero no, Okinawa es una zona tropical, o sea, llueve todos los días, ¿no? Es como Hawái, es igualito a Hawái, es la hermana de Hawái, es hermosa Okinawa, ¿no? Es el Caribe japonés, en realidad, está en el sur, casi ya cerca a Taiwán, a Filipinas. Y entonces esta chiquita IE, esta jovencita, sube. Y como tú dices, ¿no? Qué interesante, no me he dado cuenta. Y lo que ahora me hiciste decir, ¿no? Hace un momento, porque yo no lo tenía como discurso, ¿ah? El abrir surcos, el abrir riachuelos, ¿no? Y justo es el riachuelo de IE. Ella va para ver qué es lo que hace que no llegue el agua al pueblo. Y le habían dicho que era un castigo porque ese pueblo ya no adoraba a la diosa Amaterasu, ni a la espada, ni a la perla, ni el espejo, que son los símbolos de la religión oficial del Japón. Entonces, mi cuento también es un cuento rebelde. Y yo te cuento, ¿no? Sucedió un tiempo en que yo tenía un poco de distancia con la embajada japonesa, porque me estaban diciendo que tenía un discurso separatista, ¿no? Pero después ya comprendieron que no, y ya nos llevamos bien. Más bien, yo les hice entender que es la diversidad, que es la riqueza de un país consiste en su diversidad, ¿no? No en su homogenización, en el aplastamiento de un discurso oficial, y que más bien una cultura que tiene fisuras o detalles es más interesante que otra que quieren presentarla como un imperio, como un monolito, ¿no? Entonces, esta chiquita sube para ver y encuentra un viejo que era el guerrero, el samurái, que tenía que espantar la neblina, porque además yo pensaba que la neblina hacía que goteara el agua, ¿no? Pero allá no hay ni neblina, en Okinawa jamás no conocen la neblina. Entonces, este viejo que espantaba la neblina, que era el samurái, ya estaba viejo. Y entonces ella le pregunta, ¿no? Le dice, pero tú ya estás viejo, no eres ningún gran samurái que dicen abajo, ¿no? Y él le dice, no, ya no, como ya nadie al principio me pagaban muy bien, pero ahora ya nadie viene a darme nada, y entonces ya nadie puede trabajar gratis, le dice, ¿no? Entonces, el viejo samurái, que es el espectro, solamente se dedica a echarse aire, ¿no? A esperar arriba, ¿qué le importa? Porque además dice que la neblina ya ni se acerca por acá. Y ella, lo estoy resumiendo para que la gente sepa más o menos cómo es, ¿no? Y entonces ella sabe que ya no va a volver porque es muy alta la montaña, ya no tiene comida, ya no tiene agua, ya no tiene cómo volver. Y entonces se inmola y no estoy haciendo un spoiler porque el relato no vale por la historia, sino porque cómo lo cuentas, ¿no? Entonces ella, ya fatigada, se arrodilla, se echa y atrapa su lengua y muerde, ¿no? Y ella dice que con su sangre se formará el riachuelo, ¿no? Y en la medida en que va amaneciendo, la sangre roja se va convirtiendo en agua. Y ya después la siguiente escena es que todos están bien en el pueblo. Pero qué interesante porque yo no me he dado cuenta de lo que tú dices. Claro, y ahí también viene la frase, ¿no? Que la palabra con sangre entra. Todo así, literal. Pero otras personas me dijeron que el cuento era muy japonés, ¿no? Lograr esos recursos de atrapar la lengua y morderla. Vas a verlo en los cuentos de Mishima, en los relatos de Kensaburo Oe, de Kawabata, ¿no? Y bueno, una es la mezcla de toda su cultura, ¿no? Entonces, ahí, pero gracias por el dato, ¿ah? No me he dado cuenta. Bueno, lo interesante, ¿no? De tanto de tu poesía como tu narrativa es que aparecen una y otra vez, ¿no? Estos personajes femeninos, ¿no? Que tienen que ver, como decía hace un momento, ¿no? Su sexualidad de algún modo
aparece mediante lo del espejo que mencionabas hace un momento, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay varios poemas dentro del diario de la mujer esponja, pero ahora me recuerdo el de donde está ocurriendo, ¿no? Dos cosas a la vez. Este poema donde la familia está comiendo, ¿no? Y mientras la joven se está masturbando, ¿no? Pero está reconociendo también su propio cuerpo, ¿no? Lo del espejo me pareció interesante. Eh, y se genera intertextualidad, ¿no? En la mesa está ocurriendo lo ¿no? Pero también tiene elementos un tanto irreverentes, ¿no? Porque están eructando, ¿no? Por ejemplo, constantemente, pero también se ve la discordia, ¿no? Que hay entre padres. Y por otro lado sale, ¿no? Sale la niña, la chica, ¿no? De su cuarto, de su intimidad y se enfrenta, ¿no? a, a ese plano doméstico, ¿no? Donde la madre aparece, ¿no? Eh, me parece, igual ocurre con el cuento, ¿no? También del personaje de la escritora en La misteriosa metáfora de tu cuerpo, que ella también, ¿no? Está en la intimidad, ¿no? Con su escritura, ¿no? Que a su vez es una escritura lesbiana, ¿no? Pero que ella encripta, encubre, ¿no? Con estas metáforas biológicas, ¿no? Vamos a decir que viene de las plantas, ¿no? Eh, y me parece que lo que tú decías hace un momento, ¿no? Que gracias precisamente a la censura, es de que la literatura, ¿no? Encuentra caminos, ¿no? Nuevos para representar, ¿no? Estas disidencias sexuales, ¿no? En este caso, ¿no? Pero que a su vez nos hablan también de cuestiones humanas, ¿no? Y está sola, ¿no? Es una persona sola, ¿no? Que de pronto la muerte del gusano le conmueve enormemente, ¿no? Es un personaje diferente del resto, ¿no? Mientras otros ven la naturaleza en acción, ¿no? Lo cotidiano en acción, ella se lamenta por la muerte, ¿no? Del gusano en el pico del ave. Eh, eh, y yo creo que esto una y otra vez vuelve a aparecer en tu poesía, ¿no? Finalmente eh, hay una muestra, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con todos los seres humanos, ¿no? Como la soledad, la tristeza, ¿no? Eh, y por otro lado también está esta voz, ¿no? Que precisamente muestra, ¿no? ¿A qué se debe esa soledad? ¿A qué se debe esa tristeza? Que pasa por una cuestión sexual, ¿no? Muchas veces, porque a veces el otro, ¿no? En tu poesía he notado eso, ¿no? El otro que es representado, que también es mujer, tiene miedo también, ¿no? A veces la voz poética sí es valiente, pero el otro no lo es, ¿no? Eh, pero es bien interesante, ¿no? De cómo aparece en todo esto la idea del descubrimiento, ¿no? Del autodescubrimiento, pero también del descubrimiento del mundo, ¿no? Y de todo lo que viene con ello. Sí. Si me permites agregar en ese poema, la escena de familia con mujer adentro, ¿no? Es, Sí, eh, es muy cinematográfico. Yo soy una gran consumidora de cine. A mí me encanta ver películas, incluso me sirve muchísimo para tener más recursos literarios o estrategias de cómo comunicarme. Y justamente ese poema juega con dos escenarios, ¿no? Se ve clarito. Entonces, a la vez que tú dices que hay intertextualidad, también hay dos escenarios. Y lo que quiero decir es que soy hija yo nací en los 60, esos poemas son del 80, y soy hija de la falsa familia burguesa, ¿no?
y que yo veía, no necesariamente en mi familia, sino yo veía en todas las familias, las falsas familias felices, ¿no? Pero en realidad cometen el gran pecado y la gran falta de ser infelices todos los días de su vida haciendo la misma rutina, ¿no? De comer, de verse la cara en el comedor, conviviendo y soportándose, más que conviviendo, soportándose, ¿no? Porque la familia para mí, de verdad te lo digo, sinceramente, la familia es un accidente biológico. Yo amo a mi familia, la adoro, ¿eh? pero es un determinismo. Yo lo que pienso es que la vida está marcada por determinismos y el ser humano busca justamente superar esos determinismos. Determinismo significa que te toca hacer lo que eres porque te tocó, pues, con la raza, el cuerpo, el sexo, el lugar, etcétera, ¿no? Eh, y justamente cuando naces, de ahí comienza debe darse la autoformación, la formación del colegio, etcétera, pero en verdad es una deformación, porque en verdad el camino debería ser la autoformación para luego aportar, ¿no? Una vida mejor para las personas basadas en la sinceridad y en la delicadeza y en la gentileza, ¿no? En la civilización. O sea, hay que enaltecer los conceptos de la civilización, pero enalteciéndolos, no encubriéndolos, no siendo hipócritas, sino justamente civilización significa vivir bien, ¿no? No vivir como otros desean que una viva. Mira, hay una frase de Radcliffe Hall que me encanta, no sé si la has leído, la novela de los años 20 que se llama El candil no encendido, que la personaje le dice, prefiero 1000 veces ser infeliz por decisión propia que ser feliz a la manera ajena, ¿no? Esa frase a mí me encantó, ¿no? Pero no significa que uno sea infeliz, sino que la felicidad de los otros no es necesariamente tu felicidad, ¿no? Y en este caso, lo que quise hacer con el poema es mostrar toda esa, eh, lo básico de sobrevivir, de alimentarse, de la familia, de verse la cara todos los días, y la quinceañera, la adolescente en su dormitorio descubriendo su cuerpo, ¿no? Claro que yo nunca decía la palabra masturbarse, sino que yo le enseñaba a mis amigas más jóvenes y mis amiguitas me decían, ja, 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 se está corriendo la paja, me decían. Yo le hablaba poéticamente, le hablaba de la metáfora, ¿no? Me decía, ja, 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 se está corriendo la paja, no fastidies. Creo Entonces, que, creo que en este poema, en el de Escena de Familia con Mujer Adentro, se ve más claramente esto que estabas comentando, ¿no? Del autorrepresentarse, no a partir del deseo del otro, ¿no? Sino de un ajá. propio deseo, de una propia perspectiva, ¿no? Creo que en este poema es muy claro. Claro, y creo que les gusta a las mismas mujeres de cualquier opción, porque en verdad es un autodescubrimiento como va a ser una mujer, ¿no? Y además sin una cámara que les diga, ay, con los gemidos la palabra se soba, que es horrenda, ¿no? No, aquí es un autodescubrimiento. Pero ese es el poema y ese es en el caso del poema. En el otro, yo te cuento que en el cuento de la misteriosa metáfora de tu cuerpo, a mí, te voy a contar cómo sucedió eso. Me pidieron un relato autobiográfico, un testimonio me pidió. Marcela Robles estaba editando un libro para una editorial y yo le dije que no iba a ser ningún relato o testimonio, ¿no? Que no, yo estoy en contra de las, en mi caso, no digo que todo el mundo, pero no me gusta hacer antropología de la persona que genera los discursos, ¿no? O sea, hacer antropología de mi vida, sino, porque ¿qué le importa a la gente lo que yo soy? Yo no tengo ninguna importancia, o sea, en verdad a mí me da vergüenza que invadir las imágenes de la vida de los demás, de lo que están viendo, escuchando, si yo soy otro ser humano como cualquiera, paga impuestos, va al baño, paga la luz, el agua, soy un ser humano como cualquiera. Por eso a mí nunca, no creo que a la gente se le deba subir los humos, ni nada de eso, porque una es una persona normal como todo el mundo que lucha y trabaja y soy tercermundista como el resto de las mujeres y de los hombres, ¿no? Pero de lo que se trata es de que lo que tú creas
¿no? ¿Cómo te quieres dar? Porque yo no pude haber decidido lo que, esta forma que tengo y dónde me tocó, pero puedo decidir qué puedo darle a las demás personas. Entonces trato de ser una persona sencilla, una persona productiva, una persona no abusiva, y eso es lo que yo quiero dejar, ¿no? De mí, y dejar también esa poesía, esos cuentos. Entonces, de eso se trata, de cómo construyes, y, yo le dije, yo no quiero hablar de mí, ¿por qué tengo que hablar de mí? Voy a hablar de, porque incluso esta noche estoy hablando de mí en tanto construyo, ¿no? Y creo, porque no me ha dicho cosa como ni nada, ¿no? Porque eso genera más bien lo que Balzac llamaba el malentendido, que es la fama, de la gente que rodea a una persona y le inventa cosas que luego invitan a la cultura de la frivolidad y la banalidad, y todas esas estupideces de gente que por el hecho de vestirse o ser de una manera o de un color ya están dándole importancia. Ese es lo peor de la banalidad y del consumismo, darle importancia a lo que no tiene importancia, a la gente que no tiene importancia, ¿no? Y la gente que sí la tiene más bien no le dan espacio. Entonces, me refiero a eso, ¿no? Entonces le dije, no, yo voy a escribir un cuento, voy a escribir un relato para demostrar que el erotismo, porque es un libro sobre erotismo, que el erotismo no está en la historia, no tiene nada que ver con un calato y una calata, que en literatura tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con las palabras que utiliza. Yo hice una lista, tuve una estrategia e inventé esa historia del colegio y de la tarea de biología que hace la chiquita, para demostrarle que está en las palabras, porque al final te das cuenta que ni siquiera es un hombre y una mujer, es una gota de lluvia que baja por una bromeliácea, ¿no? Entonces, así quería, en verdad ha sido una tesis para demostrar que el erotismo está en las palabras y no en un calato y una calata, ¿no? Por eso creo que me salió bien, ¿no? Cuando haces bien las cosas, cuando te gusta lo que haces y sabes, porque yo me puedo equivocar en muchas cosas, pero cuando escribo un verso y yo sé que ya está porque lo escucho, lo peso, yo siento que no fallo, que ahí no me equivoco, ¿no? Todo lo demás, pucha, soy muy torpe, yo boto todo, se me caen las cosas, soy súper desordenada, me gusta la limpieza, yo creo en la limpieza, pero no en el orden, ¿no? Soy muy desordenada, riego todo, en fin, pero eso, eso, por eso surgió el riachuelo de IE y también la misteriosa metáfora de tu cuerpo, y también escena de familia, y cada poema que he escrito y cada cuento tiene una estrategia y tiene un objetivo, ¿no? Es muy ya, muy trabajado desde atrás, porque además yo no creo en la catarsis ni en la espontaneidad en la obra de arte. Lamento decirlo, pero yo no creo en eso. Ni creo que se deba aplaudir esas cosas. Daniela, ya creo que pasamos a las preguntas del público. Sí, tenemos dos preguntas. La primera pregunta es de Andrés Castañeda. Andrés Castañeda pregunta, ¿qué recomendaciones brindarían para personas que no se dedican a la literatura, pero desean hacer poesía? Judith, ¿qué recomiendas? Tú como profesora. Bueno, hay una paradoja, ¿no? En esa pregunta, porque ya al hacer poesía ya estás haciendo literatura, ¿no? Creo que es algo como lo que decía Doris, ¿no? Uno puede escribir, ¿no? Poesía, y es lo deseable, ¿no? Todos deberían escribir poesía, porque de algún modo, producto, ¿no? Producto de esa práctica, producto de ese quehacer, de ese trabajo, ya se va formando, ¿no? Un lenguaje. Pero entiendo en todo caso ¿no? Que el que ha preguntado se refiere más a la institución, ¿no? Literaria, supongo, ¿no? Que se refiere más a, claro, a la institución, ¿no? A lo académico, ¿no? Lo que, pero No sé si, ¿no? yo pienso que lo que el amigo Jonathan es, ¿no?
quiso decir es que él, siendo una persona que no se dedica ni como trabajo ni como formación a lo literario, acercarse a la literatura, me imagino a los libros, a leer, ¿no? O a leer ficción, me imagino, y también a escribir poesía. Pero yo le quiero decir al amigo, como le digo a todo el mundo, la literatura es un artículo de primera necesidad. Me parece increíble que la gente pueda separar las otras ciencias o otras especialidades y no basarse en el mundo literario o no tomar en cuenta el mundo literario o la ficción, porque ese divorcio no existe. Además, hay que decirle al amigo, las especializaciones fueron creadas en la medida en que los mercados se fueron expandiendo, en que el capitalismo fue creciendo. Antes, cuando se formaron las primeras universidades o las primeras formaciones, justamente se llamó universidad para ser universales, como todo lo que ha mencionado Judith, el sentido de las emociones o los conceptos universales como la muerte, la soledad. Se formaron las universidades, que vienen de universalidad, para justamente dejar las aldeas, es decir, dejar las aldeas mentales, las aldeas personales, los asuntos muy individuales, ¿no? Minúsculos, o pensar que uno se puede salvar sola, o puede vivir solo con su tribu, con su familia, o con su barrio. No, hay que entender que somos parte del todo. Todos nos salvamos, todas nos salvamos, o todas nos hundimos, así de simple. Así es la vida, así es la Tierra, el planeta Tierra. Mira, yo estaba revisando a Stephen Jay Gould, el pensador, y bien interesante, ¿no? Dice que las bacterias tienen 3.500 años de existencia y que el ser humano solo tiene 200.000, así que la Tierra no va a desaparecer. Los seres humanos vamos a desaparecer porque los mismos seres humanos nos vamos a desaparecer, nos vamos a hacer desaparecer y vamos a pasar. Y el planeta Tierra va a seguir, porque si la bacteria tiene 3.500 años de existencia y nosotros solo 200.000, no somos nada. Entonces, pero justamente tenemos conciencia, y es la conciencia de la universalidad, ¿no? Entonces, quien estudia ingeniería, quien se dedica a la medicina, dice, no, yo soy de ciencia, por eso no leo. Eso es demostrar una incapacidad, una mediocridad. Todas las personas tienen que tener una formación mínima. Así como la iglesia o algunos hablan de los valores, las personas también deberían inculcar en los niños y las niñas el sentido de la universalidad, porque es el sentido de la sensibilidad y el cooperativismo, ¿no? Y de considerar a los demás seres humanos. Yo no entiendo por qué cuando dicen formar en valores, ¿valores de qué? No entiendo, hablan en abstracto, ¿no? Y en verdad es el ser parte del todo, ¿no? Entonces, amigo, tú hace rato que estás leyendo, pero no te has dado cuenta. Y luego lo de escribir poesía, yo te mencioné, ¿no? Ya si nunca has escrito poesía, si desde chiquitito no caminabas por la calle cuando ibas al colegio, o volvías de la secundaria, o ibas a comprar pan, o comenzaba a llover y decía, ah, la lluvia, ¿no? Que moja mi cabello. Si ya no hablabas contigo misma, como en mi planta de Naranja Lima, donde el niño habla consigo mismo, y eso se llama pensar, pero pensar con metáforas, entonces ya no lo vas a hacer. Pero podrías hacerlo como ejercicio, porque de todas maneras, ya no para escribir poesía, pero sí para tener un alma poética. Si la gente tuviera un alma poética, pienso que sería distinto. Pero disculpa, pero no es ser un cojudo, ¿no? Tener alma poética no es ser un cojudo, un idiota. Tener alma poética es ser una persona sensible y más bien delicada, ¿no? Y así nos vamos acercando a lo femenino también, que no es ser maricón, sino ser femenino sensible, ¿no? El mundo se va a salvar cuando el mundo sea más femenino y menos masculino, ¿no? Y los hombres y las mujeres pueden ser lo que quieran y buscarse a las parejas que quieran, no importa. Ese es mi consejo, disculpa que sea tan franca y tan directa, pero es lo que me nace en este momento. Gracias por la respuesta, muy, muy precisa. La siguiente pregunta es de Jonathan Alvarado. Él pregunta, si una persona feliz no podría escribir buena poesía, ¿podría comprenderse que la persona que escribe buena poesía tiene en su personalidad un elemento melancólico?
Si la melancolía se puede comprender como la represión del objeto de deseo, entonces, ¿usted ha identificado algún aspecto melancólico en su obra? Bueno, yo tengo un ensayo escrito en el Fondo de Cultura Económica que se llama, no sé si Judith lo ha leído, se llama La otredad en la escritura, el estado de melancolía en la creación, ¿no? Yo parto de la idea de que toda persona que hace arte lo hace en un estado de melancolía. En tanto melancolía, como dijo el amigo, es un estado de represión ante un objeto deseado, que este objeto deseado sería un presente que hubiera deseado, que su presente fuera distinto al que ya es, ¿no? A mí me gusta decir que la melancolía es la nostalgia del futuro, ¿no? Lo que hubiésemos querido como futuro, pero que nunca lo vamos a tener, pero ya sentimos una nostalgia de lo que ni siquiera hemos vivido, ¿no? Entonces la melancolía es incurable, porque no se puede superar eso. Pero sí, toda persona que escribe, y te confirmo, amigo Jonathan, es melancólica, y yo soy muy melancólica cuando escribo, ¿no? Pero yo tengo dos maneras de ser, ¿no? Y le sorprende a muchas personas. Yo puedo hacer ferias de libros de manera muy ejecutiva, muy exacta, muy precisa, pero a la vez escribo poesía. Entonces, hay gente que no me cree, cree que yo no son mis poemas. Pero sí, sí es, sí soy un ser melancólico. A veces tengo que pelearme para demostrar que sí soy triste, que sí soy melancólica. Pero soy melancólica, pero soy alegre, porque la tristeza no tiene nada que ver con la, con la alegría. Se puede ser alegre y se puede ser triste, ¿no? Más bien lo contrario a la alegría es lo apático, ¿no? No es la tristeza. Una puede ser muy alegre y ser también muy triste. No hay ningún problema. Pero, como te digo, toda obra artística nace de un estado melancólico. No, por eso yo reafirmo que una persona una persona que es feliz o que no es melancólica no puede hacer poesía, definitivamente. Eso se llama tarea, sacarse buena nota, o querer conseguir algo. En fin. Listo, eso sería, bueno, esas serían las dos preguntas que hemos tenido. Creo que con esto podríamos terminar la entrevista. ¿Sí? Sí. Yo Agradecemos quisiera, mucho su presencia. yo quisiera agregar algo, ¿no? En tanto el tema de la diversidad y lo que hablaba Judy de la marginalidad. Eh, le lanzo una idea para despedirme, que siempre me gusta mencionar, el texto que se escribe en Corydon, en la novela Corydon, o Corydon, de André Gide, donde se habla de la marginalidad, ¿no? Dice que, no lo dice así, pero yo lo interpreto así, que si existen marginales es que han colocado los márgenes demasiado pronto, ¿no? La historia de la humanidad no está terminada. Yo no sé quién ha puesto márgenes diciendo que esto es lo oficial, ya la frontera, el muro de Trump, esta es lo oficial y lo demás es marginal, lo que está afuera, ¿no? Entonces, ¿por qué permitimos que coloquen esos márgenes? Es demasiado pronto para ya cerrar el margen, pero siempre lo hacen los que tienen los discursos de poder, pues, los que siempre están buscando algo, ¿no? Reforzar un tipo de vida, un tipo de economía, etcétera. Entonces, la marginalidad es ese asunto de estar al otro lado del margen, pero es bueno ser marginal, no es malo, pero justamente no hay que teñirlo de algo opaco, triste, gris, no, más bien yo lo coloco como una forma de mirar el bosque, porque si estuviéramos dentro del bosque, no podríamos ver el todo. Estando dentro miraríamos cada hojita, pero estando fuera podemos ver todo, ¿no? Y contemplar la realidad. Entonces, esa es la marginalidad. Y además la diferencia entre marginalidad y marginación. Marginación es un estado en el cual colocan a las personas para
no lo colocan, está colocada de una manera en que piensa que no tiene acceso a determinados, por ejemplo, ¿no? El servicio de luz, agua, que vive en una zona donde no hay luz, agua, desagüe, etcétera, pero que algún día le va a llegar ese servicio. Entonces, marginación es eso, no está marginada, pero sabe, aspira a ser incorporada. Pero una persona marginal no, es una decisión propia. Yo, por ejemplo, me declaro marginal, me coloco como marginal, no quiero ser normal y construyo mi propia concepto de felicidad, infelicidad, etcétera. Y como dice Judith, ¿no? Y conversamos esta noche, creo mis propios riachuelos por donde expandirme y por donde dejar mi cuota de trascendencia en esta vida. Con eso me quiero despedir. Gracias, Judith. Gracias, Daniela, por esta interesante noche. Y ojalá que haya contribuido en algo. Claro Sí, que de todas maneras. Muchísimas gracias, Doris Morimisato, por aceptar esta invitación. Gracias, Judith, también por el tiempo, por todo. Muchas gracias. también, Gracias. yo también quiero agradecerte, Doris, por haber accedido a la entrevista. Sé que tienes un montón de cosas para hacer, pero darte este pequeño tiempo, de verdad, te lo agradezco enormemente. Eh, y también ha sido muy, muy productiva toda la conversación. De pronto yo tengo otra mirada, por ejemplo, de la melancolía, ¿no? Me parece bien interesante lo que has dicho. Y muchas gracias por todo, ¿no? Y como siempre yo estoy en el camino del aprendizaje y una vez más he aprendido hoy día mucho en esta entrevista. Y gracias también a Daniela, ¿no? Por moderar la entrevista y a Julio por hacerme parte, ¿no? de este curso de literatura LTGB+. Muchas gracias a todos. Sí, gracias. Y también a Crónicas de la Diversidad, que gracias a ellos ha sido posible todas estas sesiones, ¿no? Muchas gracias y buenas noches.